Bueno, pues buenas noches a todos. Es un gusto saludarlos. Si en el chat me pueden escribir si me escuchan bien, se los voy a agradecer. Y bueno, pues me da mucho gusto darles la bienvenida. Estoy muy contenta de contar con su presencia el día de hoy. Mi nombre es Arlene Solodkin, soy directora del Instituto de Bienestar Integral, un instituto que se dedica justamente a promover el florecimiento humano a través de programas que impulsan el desarrollo individual, familiar, organizacional y social. Nos vinculamos con instituciones y profesores de diferentes partes del mundo que son realmente reconocidos en su campo de estudio y de aplicación. Y bueno, pues es un gusto para nosotros esta noche contar con la presencia de Claudia Morales, a quien ahora voy a presentar, y contar con la presencia de todos ustedes. Sabemos lo ocupados que vivimos, las carreras en las que andamos, y sabemos bueno, tienen muchas propuestas distintas para muchas actividades durante el día, y verdaderamente valoramos que hayan decidido acompañarnos la noche de hoy. Voy a comenzar, antes de presentar a Claudia, explicando un poquito para aquellos que no han participado antes en algún seminario web, cómo funciona la plataforma para que puedan participar. Y bueno, me da mucho gusto saludar, hay gente, ya veo Margarita desde Mérida, Patricia, Aida, Ricardo, gente, si quieren escribir de dónde son, a mí me encanta esa parte de la tecnología y saber que de muchas partes del mundo nos podemos unir en un proyecto en común. Así que bueno, les decía que en el menú de herramientas dentro de su plataforma pueden ver que hay una sección que se llama preguntas y respuestas o questions and answers, Q&A, donde pueden escribir sus preguntas a lo largo de la sesión, y en la parte donde decidamos parar para hacer referencia a sus preguntas, vamos a contestar si podemos todas, y si no, la mayoría. También hay un área de chat donde están ustedes ahorita escribiendo y que están compartiendo de que están en Perú, en Ciudad de México, En Honduras también. en Honduras. Bueno, hay varias personas que están escribiendo, y bueno, en el chat pueden ir poniendo también comentarios, pero ojalá procuren las preguntas que tienen en referencia al tema, ponerlas justamente en esa sección de preguntas y respuestas. Pues ahora sí, Claudia, quiero comenzar por presentarte. La verdad es que Claudia Morales, las presentaciones me gusta hacerlas personales también, en términos de la experiencia que he tenido yo a través de conocerte en todos estos años, Claudia. Claudia es licenciada en comunicación, estudió una maestría en psicología social, un diplomado en psicología positiva y la maestría también en liderazgo positivo. Claudia es una escritora nata, pensadora, realmente es una persona que tiene un gran nivel de curiosidad y un alto gusto por el aprendizaje, y lo aplica esto en todas las áreas de su vida. Y bueno, ella ha sido pionera en la investigación sobre el campo de mindfulness y las fortalezas de carácter. Ha apoyado a líderes en diferentes ámbitos justamente a tratar de entender cómo pueden vivir con una mayor plenitud sus vidas y cómo incorporar sus fortalezas a su vida y a su trabajo. Es escritora de varios libros. Una de sus pasiones es pues el tema de la espiritualidad y cómo poder traer esos conocimientos de antaño de la vida espiritual a nuestros tiempos. Así que bueno, hace varios retiros
en donde une la espiritualidad y el mindfulness y la espiritualidad y las fortalezas de carácter. Y bueno, Claudia, pues es un gusto contar contigo. El tema de hoy es un tema muy interesante en donde unes también estos dos mundos del mindfulness y las fortalezas. Así que primero quiero darte la bienvenida y muchas gracias, Arlene. Decir algo. Pues yo estoy muy contenta de colaborar con el Instituto de Bienestar Integral porque pues la psicología positiva nos cambia el paradigma del estudio de la mente a buscar qué es lo que hace a las personas florecer y vivir con mayor bienestar en lugar de solo estar enfocado en la enfermedad mental. Y realmente IBI es pionero en traer estos contenidos a América Latina en español. Entonces, me siento muy agradecida de la invitación de colaborar con ustedes y ver, bueno, ya también estoy viendo que hay alguien de Colombia, de Cali, Colombia, y que gracias a la tecnología podemos compartir esta clase con personas de muchos países y así han sido pues los webinars que he podido dar contigo, que son momentos en el que podemos reunirnos de manera virtual con personas de todos los países, bueno, de muchos países de América Latina, y siempre es un privilegio poder ser testigo de cómo estas personas van aprendiendo y van floreciendo y también me enseñan a mí. Muchísimas gracias, Claudia. Pues para los que se están conectando todavía, acuérdense que pueden escribir sus dudas y comentarios porque los vamos a ir contestando en la sección de preguntas y respuestas. Y bueno, ya para entrar directo al tema, Claudia, me gustaría comenzar por algo elemental que es entender bien qué es mindfulness. Últimamente hemos escuchado mucho acerca de la conciencia plena, de estos ejercicios de estar en el momento presente, y me gustaría que nos compartas un poquito qué exactamente es el mindfulness, cómo lo entiendes tú. Bueno, pues mindfulness es poner atención al momento presente sin juzgarlo. Es algo muy sencillo. Muchas veces nos venden mindfulness como relajación o nos venden mindfulness como ir al spa o mindfulness como algo pues muy placentero. Pero en realidad mindfulness es una capacidad que tenemos todos los seres humanos de poner atención al momento presente sin juzgarlo. O sea, no evaluar el momento presente como que es agradable, bonito, malo, triste, sino simplemente observarlo. Entonces, eso es lo que es sencillamente mindfulness. ¿Por qué se estudia? Bueno, pues porque requiere ciertas capacidades que ya tenemos, pero que muchas veces no usamos o no sabemos cómo usar. Uno, pues es autorregular nuestra atención para no anticipar lo que va a pasar después o estar centrados en lo que pasó antes. Esto es difícil porque el momento presente es muy breve, o sea, dura más o menos 4 segundos. Entonces, cada vez tengo que ajustar mi autorregulación para centrarme en el momento presente. Fíjate y necesito... No, iba a decir que esto que dices es muy interesante porque en algún momento escuché esta idea de que hacer mindfulness o practicar este ejercicio de conciencia plena es activar este músculo, digamos, de tu atención, en donde es notar que te fuiste y poder traer de regreso a tu mente al momento presente, como dices, sin juzgar. Yo pensaba hace unos años que mindfulness era justamente ver todo en paz y estar como viendo blanco y las nubes y un poco esta idea del ermitaño en la montaña. Y cuando me explicaron que es el ejercicio de mindfulness es notar también cuando te vas y regresar. Y esa capacidad de poner atención y notar esto y tener el autocontrol para volver al momento presente, me hizo entender el mindfulness desde un lugar muy distinto, justo como tú lo estás compartiendo con nosotros. Sí, y de hecho los distractores, o sea, lo que nosotros pensamos que son distractores en realidad
pues son estímulos que podemos observar, o sea, que nos ayudan a darnos cuenta qué es lo que está sucediendo en nuestra mente. Y lo importante es tener esta capacidad de flexibilidad de la atención, que en el momento en el que yo me distraigo, sé que puedo regresar. Y este momento en el que yo me autorregulo y regreso al momento presente, cuando me distraje porque estoy pensando que después tengo que ir al gimnasio, tengo que ir al trabajo, o pienso que no debía haberle contestado así a una persona, entonces ya me fui al pasado. La capacidad de regresar del pasado o del presente o del futuro al momento presente se llama flexibilidad de la atención. Y esa capacidad hace que nuestro músculo de la atención se vuelva cada vez más fuerte. Entonces, cada vez que nos distraemos, en realidad es una oportunidad de hacer más fuerte la autorregulación. Y bueno, otro elemento importante en la práctica del mindfulness es la activación de la curiosidad de lo que está ocurriendo en ese momento. Entonces, no es solamente los pensamientos o las emociones que tengo, sino también puedo observar lo que tengo enfrente con el sentido de la vista, o los sabores si estoy comiendo algo, o escuchar los ruidos del ambiente, o mis sensaciones corporales, como por ejemplo, pues la respiración, que es un ancla maravillosa para conectar con el presente, porque nadie puede respirar por ayer o por mañana, o ahorrar respiración para usarla en el futuro. O sea, la tienes que respirar en el momento presente. Entonces, por eso la respiración es un ancla maravillosa para explorar el momento presente. Y además la respiración siempre nos habla de cómo estamos, ¿no? O sea, cuando estamos agitados, enojados, nuestra respiración es más corta, más rápida. Cuando estamos serenos, nuestras respiraciones son más profundas, más pausadas. Entonces, pues aquí simplemente en la definición ya se une lo que es la atención plena o mindfulness con el uso de fortalezas, que las fortalezas son nuestros rasgos positivos de personalidad. Vamos a hablar de ello más adelante, pero aquí ya están presentes dos. Uno, la autorregulación, que es controlar mis impulsos, y la curiosidad, que es observar algo con mucho interés para tratar de descubrir algo nuevo en ese objeto o en esa situación. Claro. Y es interesante esa conexión, porque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de cuáles son los elementos de nuestra personalidad o nuestra tendencia que están presentes cada momento. Entonces pareciera como que es como una cadena infinita en donde el mindfulness te hace más consciente de las fortalezas que tienes, y las fortalezas que tienes te ayudan también a estar presente y cultivar una mayor conciencia. ¿Es así? Sí, de hecho el programa que compartimos en IBI, que se llama Mindfulness Based Strengths Practice, o práctica de fortalezas apoyada en mindfulness, justamente tiene esos dos objetivos. Uno es lograr una atención plena poderosa. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad que secuestra nuestra atención. O sea, todas las alarmas, los teléfonos, las tabletas, las computadoras, los correos electrónicos, ¿a quién no le ha pasado que está concentrado escribiendo algo o tratando de hacer un plan y de repente te llega un mensaje o te llega un correo, y por atenderlo en ese momento pierdes la concentración y quizá inclusive olvidas que tenías que hacer eso? O sea, te pones a hacer otra cosa, ¿no? Entonces, los aparatos electrónicos, que son maravillosos y gracias a ellos estamos en esta clase virtual, también son aparatos que hackean o secuestran nuestra atención. Entonces necesitamos recuperar nuestra habilidad para concentrarnos. ¿Por qué? Porque cualquier cosa importante que querramos hacer en la vida necesita de concentración y necesita de atención. Nadie puede lograr una meta o nadie puede tener una buena relación con otra persona si no pone atención. Claro. De hecho, uno de los principales problemas en las parejas es que no me haces caso, ¿no?
O sea, ¿cuántas veces te he pedido que me ayudes con esto? O es que nunca me escuchas. Es algo muy frecuente entre las parejas porque no ponemos atención. Claro, Y como decía, también en el trabajo pasa que se pierde la concentración por todo lo que nos distrae y además perdemos la capacidad de ser excelentes en lo que hacemos cuando no ponemos atención claro. y de disfrutarlo, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de los objetivos y el otro objetivo es usar la atención para usar mis fortalezas de la mejor forma. Cada uno de nosotros tenemos un conjunto de fortalezas porque son nuestro carácter. El carácter es plural, no me define una sola palabra. A veces cuando somos pequeños nos han etiquetado como, pues no sé, el creativo o el estudioso o el bien portado, la niña buena, qué sé yo. Pero nuestro carácter no es una sola cosa, nuestro carácter es plural y gracias a la atención plena podemos darnos cuenta de estos recursos de personalidad, que son los rasgos positivos, que llamamos fortalezas, que los usamos siempre, pero muchas veces como no los hemos explorado, no los conocemos, no sabemos ni cómo se llaman, pues perdemos la oportunidad de usarlos de la mejor forma. Entonces, con la atención plena, podemos usar estos rasgos de personalidad, por ejemplo, la curiosidad que decías, y efectivamente es uno de mis rasgos de carácter, que tengo la curiosidad muy alta y siempre que hago el test de fortalezas me salen o en primero o en segundo lugar, ¿no? Es una cualidad mía que siempre ha estado presente y que qué bueno que lo descubrí eh, como un rasgo positivo, porque muchas veces te dicen que la curiosidad no es buena, ¿no? Pero ¿a qué se refieren con eso? En realidad a lo que se están refiriendo es al exceso de curiosidad que ya se vuelve un vicio, que es ser fisgón o ser metiche. Pero la curiosidad usada de modo virtuoso, que es en el justo medio, pues es algo que nos ayuda a explorar el mundo. Otras cualidades, por ejemplo, la gratitud, la esperanza, la autorregulación, la humildad, eh, la perspectiva, en fin, hay 24 fortalezas de carácter que muchas veces no sabemos cómo se llama eso que yo hago o no me he familiarizado con la forma en la que lo debo usar o me conviene usarlo para determinada situación. Entonces, este programa de mindfulness y fortalezas nos ayuda, como decías, tanto a ejercitar la atención de una mejor forma y también a conocer nuestras fortalezas. Y para mí esto es como despertar nuestro superpoder. O sea, porque cuando podemos usar la atención con las fortalezas, nos volvemos unas personas mucho más eficaces, mucho más competentes y al mismo tiempo unas personas mucho más colaborativas porque podemos reconocer cuáles son las fortalezas de las otras personas, agradecer lo que esas personas aportan a mi vida, valorar más lo que hace el equipo y entonces mejora muchísimo nuestras relaciones. Entonces, pues tiene eh, estos dos componentes, hacen que nuestra vida tenga mucho mayor bienestar. Lo que dices es importante. Yo que he trabajado también colaborando con diversas organizaciones, me doy cuenta que en los equipos de trabajo, cuando hay una visión centrada en las fortalezas del equipo, no solamente se potencia la fuerza y la intención, la intencionalidad de todos los integrantes, sino que se crea también un núcleo mucho más fuerte de colaboración, porque sabes a quién acudir dependiendo de las necesidades que se van presentando. Entonces, creo que tiene un aspecto muy práctico y que es importante, pero te quiero hacer una pregunta antes de seguir hablando de fortalezas, que me quiero remontar. Cuando hablamos del mindfulness, a mí me gustaría mucho que nos cuentes cuáles son los beneficios del mindfulness, porque hay beneficios a nivel de salud, hay beneficios a nivel cognitivo, a nivel emocional, y me gustaría que compartas un poco acerca de esto. Bueno, sí, yo me he centrado sobre todo en los beneficios psicológicos, pero beneficios fisiológicos sí se ha visto que las personas que practican la atención plena, ¿y a qué me refiero con practicar? Pues puede ser 5 minutos, 10 minutos
idealmente 20 minutos, pero con que empecemos con 3 minutos ya es, o sea, bueno, estos 3 minutos voy a estar concentrado en mi respiración y voy, o por ejemplo, no sé, en los sonidos del medio ambiente, o voy a comer este alimento con atención plena. Las personas que lo practican todos los días, se ha visto que sí hay un descenso en su presión arterial y también en los niveles de cortisol. El cortisol es la hormona que secretamos cuando tenemos estrés y esa hormona muchas veces hace que, bueno, que estemos más tensos, pero cuando la tenemos en exceso, esta hormona también hace que tengamos una mala memoria, se nos empiezan a olvidar las cosas. Entonces, cuando desciende el cortisol, pues mejora la memoria. También el hecho de tener menos cortisol en la sangre hace que las personas tengan menos insomnio. Pero realmente yo lo que sí he estudiado, o sea, estos son estudios que hacen psicofisiólogos o fisiólogos, ¿no? Yo a lo que me he dedicado más que nada es a estudiar la relación del mindfulness con el bienestar. Y lo que he visto es que un programa de 8 semanas, como este de mindfulness y fortalezas, cuando se hacen los ejercicios de acuerdo a cómo se van presentando el programa y las personas... Son poquitos. Ay, ¿Qué pasó? Alguien entró de panelista y ya. Cuando las personas practican la meditación, porque el programa es eminentemente práctico, o sea, más que hablar de contenidos teóricos, vamos aprendiendo a través de diferentes meditaciones a centrar nuestra atención. Entonces, después de las 8 semanas, lo que he visto en varias investigaciones es que las personas aumentan su nivel de bienestar general. Esto medido con una prueba que se llama PERMA multidimensional. Y específicamente los 2 aspectos bueno, 3 aspectos son los que resaltan. Uno es que las personas viven con mayores emociones positivas, o sea, empiezan a disfrutar más de la vida. ¿Por qué? Porque salen un poco de las pistas que tenemos en la mente, que vamos, bueno, podemos hablar de eso después. En general estamos condicionados para fijarnos en lo negativo, porque cuando nos fijamos en lo negativo creemos que así podemos prevenir los riesgos y esa es la forma en la que nuestro cerebro está programado, tratar de evitar los riesgos. Cuando yo empiezo a observar con atención el momento presente, me doy cuenta que hay espacios en los que estoy seguro, espacios que son disfrutables, espacios en los que estoy sereno y mis emociones positivas empiezan a tener mayor presencia. Otro efecto que tiene la práctica de mindfulness y fortalezas es que las personas logran involucrarse más en las tareas. O sea, se concentran más en lo que están haciendo, ya sea estar en un momento placentero, estar conversando con una persona o estar involucrados en el trabajo. Y otro tercer efecto muy bueno y que está relacionado con una disminución de la depresión y de la sensación de soledad es que aumenta su sentido de vida. Encuentran con mayor claridad que tienen un para qué. Y esto pues está muy asociado con conocer cuáles son mis rasgos positivos de personalidad y eso pues también me permite ver qué es lo que yo puedo aportar tanto en mi familia, en mi trabajo, en la sociedad, porque realmente es asombroso que nuestras fortalezas, o sea, nuestra constelación de fortalezas es como nuestra huella digital psicológica, o sea, es algo que nosotros tenemos y que no es igual a lo de otra persona. Entonces, por ejemplo, aunque la curiosidad es un rasgo positivo mío, lo uso de diferente manera que otra persona que también lo tenga alto, porque está combinado con otros rasgos en diferente magnitud. Entonces, bueno, también en estos estudios que yo he realizado he visto esto que disminuye la sensación de soledad y disminuyen también las emociones negativas. Entonces, pues digo, la verdad es que algo que es buenísimo es que aprendes habilidades que te acompañan en la vida. Claro. O sea, es una práctica, no es una teoría y que después ya se te olvidó, sino vas aprendiendo habilidades de atención y
de uso de fortalezas que te pueden acompañar. Quisiera compartir una experiencia. Hace 2 años en una empresa di el curso era una empresa de ciberseguridad. Los líderes de los proyectos tenían muchísimo estrés y entonces me invitaron a dar el curso a 24 líderes de proyecto. Y fue más o menos en esta época, en septiembre. Hace 2 años fue cuando fue el temblor. Sí. Pero los que viven aquí en la Ciudad de México quizás se acuerden que una semana antes del terremoto, más o menos como el 12 o por ahí, el 10 de septiembre, se rompió un bordo en el sur de la ciudad, por Xochimilco, y hubo una tremenda inundación que hizo que la gente no pudiera avanzar. Fue una inundación muy grande que duró muchas horas. El curso lo di ese día en la tarde. Salimos del curso a las 6 de la tarde y una de las líderes se dirigía a su casa que estaba hacia el sur de la ciudad. Ella me compartió una semana después que ella cuando salió vio mucho tráfico, pero no entendía por qué. Entonces empezó a avanzar por Insurgentes hasta que se quedó completamente parada y entonces se dio cuenta que estaba inundado y que cada vez iba subiendo más el nivel del agua. Y se empezó a poner muy nerviosa porque dijo, ¿y qué va a pasar cuando el agua se empieza a meter al coche y yo estoy aquí, no puedo llegar a mi casa? Y de repente volteó a ver en el asiento del coche que tenía sus apuntes del curso. Y Ah, entonces dijo, no, pero yo tengo que estar en el momento presente porque yo ya me estoy preocupando por lo que va a pasar si se mete el agua al coche, lo que va a pasar si no puedo llegar a mi casa, lo que va a pasar con la inundación, lo que va a pasar si no llego a dormir a mi casa, en fin. Entonces empezó bueno, en el curso yo les doy grabaciones que en general les ayudan a aprender más fácil a meditar. Entonces ella empezó a practicar una meditación muy corta, que es el espacio de respiración de fortalezas de carácter, que dura 3 minutos. Y después empezó a pensar, o sea, estoy aquí, estoy en contacto con mi respiración, estoy segura, estoy bien, efectivamente estoy en una inundación, pero no me ha pasado nada malo, estoy bien en este momento. Ella llegó a su casa a las 12 de la noche, 6 horas después de que había salido del curso. O sea, sí fue algo muy fuerte, pero dice que pudo llegar a su casa tranquila y que incluso darle seguridad a sus hijos de que todo estaba bien. Y a la semana después que fue el temblor, también ella me dijo, es que cuando empezó a temblar me pregunté qué pasaría si, y en ese momento dije, no, tengo que estar aquí y poner toda mi atención en lo que está sucediendo para poder tener seguros a mis hijos, porque si me empiezo a preocupar y a tener pánico de lo que puede pasar, voy a perder el control. Entonces, al contrario de lo que nos vende la publicidad de que mindfulness es pues estar sereno y vivir entre algodones, no, o sea, el poner la atención en el momento presente da un gran regalo, que es poder responder a lo que está ocurriendo de la mejor manera, ya sea algo muy placentero o sea una adversidad. Entonces, con la atención y las fortalezas, recuperamos la capacidad de responder de la mejor manera a lo que la vida nos está presentando, en lugar de tener respuestas de piloto automático, reacciones no pensadas y automatizadas de las que luego nos arrepentimos. Y no estoy hablando mal de nuestros instintos y el piloto automático nos ayuda mucho porque pues, gracias al piloto automático podemos manejar y podemos resolver muchas cosas, pero es importante también saber que tenemos una gran capacidad de concentración, de atención y que podemos elegir responder a lo que la vida nos va presentando en cada momento. Porque la vida no la podemos controlar, la vida fluye, sí podemos tener metas, alcanzarlas, tener planes, pero hay muchas otras cosas que no dependen de nosotros. Y cuando aprendemos que tenemos recursos para enfrentar lo que la vida nos presente, nuestra vida es más serena y con mayor bienestar. claro. Es como encontrar este balance entre
el estar alerta y poder de alguna manera, como dices tú, o sea, este piloto automático no es algo que va en contra de nosotros, realmente Claro, nos permite hacerle frente a una variedad de estímulos y el que no pongamos el 100% de la atención en todos los estímulos es bueno para nosotros porque nos volveríamos locos, pero es claro. poder elegir en dónde quiero estar y darme cuenta. Y esto nos lleva, Claudia, a una pregunta que está haciendo Edwin y me gustaría de una vez hacértela, que es, ¿cuáles son los ejercicios básicos para iniciar una práctica de mindfulness? Por Pues ejemplo, de la respiración, ¿verdad? ajá. Sí, yo creo que el ejercicio básico es observar mi respiración, porque la respiración ocurre en el momento presente y como te decía, pues es nuestro aliento de vida y está súper conectado con cómo está nuestro estado interno. Pero entre los estudiosos del mindfulness, como Richard Davidson y Daniel Goleman, un ejercicio que recomiendan muchísimo es el escaneo del cuerpo, o sea, dedicar unos minutos a observar con el ojo de mi mente cómo está mi cuerpo. O sea, empezando desde los pies, las piernas, el tronco, o sea, la parte del abdomen, el pecho, la espalda, los hombros, el cuello, la cabeza. Y este reconocimiento de cómo está nuestro cuerpo nos ayuda también a conocernos mejor porque muchas veces vamos cargando tensiones o vamos teniendo posturas que no nos ayudan en nada, ¿no? Para mí, antes de que estudiara mindfulness de una manera formal, me ayudó mucho a hacerlo en la yoga porque siempre me dolía un pie cuando escribía, como dices, bueno, gran parte de mi trabajo es escribir, y cuando tenía días de mucho trabajo, luego me dolía el pie izquierdo y no entendía por qué. Y pues no Y me duele la mano, me duele. no, bueno, también, pero como que me lastimaba el pie y entonces me di cuenta que cuando estaba muy concentrada, como que apoyaba mi pie así, o sea, con todo el empeine así en el piso, como que no sé por qué lo hacía, ¿no? Era un vicio postural y haciendo con mayor conciencia corporal me di cuenta que hacía eso y lo eliminé y me ayudó muchísimo. Entonces suena como algo muy sencillo, pero también en nuestras posturas tenemos mucho piloto automático, tenemos malas costumbres que hemos ido adquiriendo por X razón. Entonces, uno de los ejercicios que recomiendan muchísimo Richard Davidson, Daniel Goleman, Ryan Nimick, todos los grandes estudios, bueno, y por supuesto John Kabat-Zinn, es el escaneo del cuerpo. Es uno de los ejercicios básicos de mindfulness. O sea que es, por un lado, poner atención en la respiración, escanear el cuerpo. También he oído de cuando te enfocas en un solo objeto y Ujú. pones toda la atención y tratas de notar algo nuevo, digamos, o sin juzgar, como dices, pero notar algo nuevo en un objeto. Sí, bueno, eso también es un ejercicio de mindfulness porque cuando tratamos de observar sin juzgar, estamos también luchando contra otro tipo de automatismos que son las ideas que tenemos acerca de las cosas, ¿no? Por ejemplo, observar una hoja de un árbol, observar una fruta, observar un vaso de agua, observar el mar, pues a veces yo tengo una idea de que tiene que ser de esta forma, ¿no? Y cuando lo observo usando toda mi atención, me doy cuenta de que quizá no es como lo recordaba, o quizá el sabor de algo no es como lo imaginaba. Entonces, esto tiene que ver también con la impermanencia, porque inclusive observar nuestras emociones nos ayuda a comprender que las emociones son impermanentes y que no tenemos por qué quedarnos
trabados en una emoción. O sea, a veces las personas sufren mucho porque se quedan con un enojo mucho tiempo y esto les impide restablecer relaciones, o se quedan pegados a la tristeza, o se quedan pegados a una sensación de soledad. Y cuando practicamos la meditación, podemos darnos cuenta que en nuestra mente confluyen muchas emociones y que las emociones positivas coexisten con las negativas y no es nada más una sola emoción la que me define. Y que además, precisamente en el nombre emoción está la raíz de la palabra movimiento. Entonces las emociones se mueven, cambian y yo no soy mis emociones. Entonces puedo tomar una distancia y también elegir cómo quiero vivir cierto momento sin pensar que tengo que estar siempre ligada a una emoción que quizá fue prevalente en algún momento de mi vida. Y que quizás muchas veces el pensamiento es lo que sostiene a la emoción pegada Ajá. a la realidad presente cuando ya no existe ningún estímulo real que la esté sosteniendo o provocando. Así es. Tal Ben Shahar habla mucho de una tubería y dice que si nosotros, bueno, Tal Ben Shahar es un maestro en el campo de la psicología positiva y muchas personas interpretan a la psicología positiva como la carita feliz, ¿no? Estamos provocando o buscando que la gente esté feliz todo el tiempo. Y es justamente lo contrario. Y él habla de la importancia de dejar fluir las emociones positivas y las emociones, yo no las llamo negativas, las llamo como emociones incómodas, las que a veces no nos gustan sentir, porque en esa misma tubería, si algo se queda atorado, afecta justamente nuestro bienestar en ambos sentidos. Dejamos de sentir lo malo, pero también dejamos de sentir lo bueno. Y a medida que nos damos el permiso de experimentar la humanidad en todo su contexto, podemos entonces fluir verdaderamente en nuestra vida emocional. Así que creo que lo que dices es bien importante. Y creo que está relacionado también con una pregunta que hace María de Los Ángeles, que dice cuál es la diferencia entre el mindfulness y el flow. Y me gustaría ver si puedes hablar de esto. Sí, mindfulness y flow son estados trascendentes del yo. Y también las experiencias místicas son estados trascendentes del yo, pero son diferentes. Mindfulness, como dije, es poner atención al momento presente sin juzgarlo. Y requiere estas dos capacidades, la de autorregulación y la curiosidad. Flow es estar completamente involucrado en una tarea y requiere tener una meta clara. En mindfulness no hay una meta. Lo que tienes que hacer es observar, o sea, en dado caso esa sería la meta, observar el presente, ¿no? En cambio, en flow se requiere que haya una meta clara, que haya retroalimentación inmediata y que la persona tenga un reto alto y habilidades altas para atender ese reto. Y ahí es cuando se da flow. Flow es la experiencia óptima para las personas que no sepan qué es flow. Flow es este estado trascendente del yo donde la persona tiene una experiencia óptima en la que está tan concentrado en lo que está haciendo que no se da cuenta del tiempo que pasa, ya sea porque se le hace muy corto o se le hace un poco más largo, pero esta abstracción de la persona en su tarea requiere justamente los 4 elementos: tener una meta clara, tener retroalimentación inmediata, tener habilidades altas para alcanzar ese reto, que también tiene que ser un reto alto. En cambio, en mindfulness, lo único que requiero es poner atención al momento presente. Entonces, bueno, esa sería la diferencia. Perfecto. Bueno, pues me gustaría dar seguimiento a... Hay muchas preguntas, Claudia, creo que están muy interesantes. Bueno, Paola Núñez dice que si podrías, por favor, decir dónde pueden encontrar la prueba de PERMA que mencionaste anteriormente.
La prueba de PERMA multidimensional la autora es Peggy Kern y realmente pues ahorita no tengo a la mano el sitio web donde se puede descargar, pero si nos mandan un correo yo se los puedo contestar. Pero esta prueba fue desarrollada por Peggy Kern, que es una investigadora americana que actualmente trabaja en Australia. Perfecto. El correo es informes@ibi, I de Ignacio, B de bueno, I de Ignacio.mx. Si nos escriben ahí, yo no puedo escribir la arroba, pero voy a poner aquí informes, un espacio, ibi.mx. Acuérdense que después de informes va la arroba. Gracias, Edwin. Ahí está, IBI, informes@IBI, ¿no? Informes@ibi.mx. Ahí está. Jaime tiene otra, perdón, ya, hay otra pregunta aquí arriba de Jaime que dice, quisiera saber si la práctica de 8 semanas de la que tú hablas se relaciona con la práctica típica de Mindfulness-Based Stress Reduction junto a las prácticas informales, y de no ser así, ¿cuál sería la diferencia? La diferencia básica del programa MBSP, que nosotros aquí en IBI llamamos Mindfulness y Fortalezas, o sea, Mindfulness Based Strengths Practice o práctica de fortalezas apoyada en mindfulness, es justamente que trae a la práctica de mindfulness el uso de las fortalezas de carácter, que eso no está en el programa de mindfulness para la reducción del estrés. Entonces, en este programa desarrollado por el doctor Ryan Nimick, que es el director de educación del Instituto VIA, y el Instituto VIA, bueno, es todo una... Ahorita voy ahí. Pero bueno, este programa específicamente ayuda a practicar mindfulness con el uso de las fortalezas de carácter y ayuda a practicar las fortalezas de carácter apoyados en la atención plena. Esa sería la diferencia básica. Y el objetivo de este programa no es reducir el estrés. El objetivo de este programa es que las personas puedan desarrollar una vida auténtica y floreciente gracias a que conocen sus mejores rasgos de personalidad, que son las fortalezas, y aprenden a relacionarse con las demás personas con atención plena y reconociendo sus fortalezas. Entonces, sí está muy centrado también el programa en las relaciones interpersonales. Esa sería la diferencia básica. Y bueno, respecto a Ryan Nimick, que decía yo que es director del Instituto VIA, mi maestro, con el que yo me certifiqué para dar este programa de Mindfulness y Fortalezas. El Instituto VIA es la institución que financió y apoyó a los doctores Martin Seligman y Chris Peterson para hacer el estudio de 3 años de duración en el que participaron 55 científicos y que ese estudio tenía por objeto conocer cuáles son los mejores rasgos de los seres humanos y a lo largo de toda la historia de la humanidad. Entonces, para eso revisaron información, literatura científica, histórica, mitológica, de todas las culturas del mundo desde 2500 años de antigüedad y de la cultura actual. O sea, fueron haciendo una revisión sistemática, por eso participaron 55 científicos y encontraron 24 rasgos positivos del carácter que en todas las culturas son valorados. Entonces, esa es la clasificación de las fortalezas. Cada fortaleza es diferente de las otras, o sea, no hay traslapes. Cada fortaleza es la expresión operativa de cierta virtud. Por ejemplo, en la virtud de valor está la valentía, está la perseverancia, o sea, la valentía que la hemos conocido en los cuentos, ¿no? Ser valiente ante la adversidad, atreverse frente al dragón.
Pero la perseverancia es una forma de valor también, porque significa no rendirse cuando todo está en contra o cuando ya estoy cansado. La honestidad también es una expresión de la virtud de valor, porque es ser auténtico, íntegro y verdadero, aunque eso conlleve cierto riesgo. Y la fortaleza de vitalidad. Entonces, cada fortaleza es expresión operativa de alguna virtud. Y desarrollaron estos investigadores un test que permite que yo conozca cuáles son mis fortalezas. Y bueno, una forma fácil de saber cuáles son es que es algo que yo hago bien, que lo hago con frecuencia y los demás consideran valioso. Eso es una explicación muy sencilla. Obviamente hay muchísima literatura al respecto, pero este aspecto de las fortalezas es básico para poder practicar mindfulness de una mejor manera, porque entonces conozco cuáles son los rasgos de mi personalidad que me permiten centrar mi atención en diferentes circunstancias, además de la apertura mental, de la autorregulación y la curiosidad. Algo interesante, y ya les escribí también en el chat la liga a lo que es el VIA Institute y donde pueden contestar su cuestionario en español de fortalezas. Pero algo que es bien interesante es que creo que esta perspectiva que Ryan Nimick desarrolló une el oriente y el occidente de alguna manera, porque cuando pensamos en mindfulness o en meditación, muchos de nosotros pensamos justamente en esta idea del monje que está ¿no? meditando en la montaña o aislado de la sociedad, o en estas sociedades que practican el mindfulness y pensamos que viven en este estado presente y consciente todo el tiempo, mientras nosotros vivimos en una sociedad donde corremos y estamos todos muy atareados y con un nivel alto de estrés, y donde para nosotros el estar sin hacer nada conlleva de alguna manera una etiqueta negativa. Y aquí me parece que estos investigadores han logrado como hacer más compatible esta idea del mindfulness y el estar en el presente sin esta etiqueta negativa, relacionándolos también con todas estas fortalezas de las que estabas hablando hace un momento. Bueno, y eso de no hacer nada, pues también puedo practicar mindfulness cuando hago algo. O sea, porque es el mindfulness tiene, justo preguntaba la persona de Bolivia, que ya se me movió el chat, pero el que me estaba preguntando acerca de la diferencia con el MBSR, hablaba de la práctica formal e informal, ¿no? Sí. Ajá. Entonces, la práctica formal, pues sí, son los momentos que específicamente me dedico a la meditación, y la práctica informal, pues es cómo uso la atención plena en diferentes actividades de mi vida, ya sea comiendo o escuchando una conversación o estando en una junta de trabajo o manejando o lavándome los dientes, jugando con mis hijos. Entonces, obviamente, mientras más practique tenga práctica formal, más fácil va a ser que yo use la atención plena en la fila del aeropuerto o sentada en el consultorio del doctor, porque lo voy convirtiendo en un hábito. Claro. Pero pues hay momentos de práctica informal también. Claro, por supuesto. Uh-huh. Sofía pregunta si puedes compartir más ejercicios de mindfulness. Pues es que realmente creo que más que compartirlos, pues sería bueno hacerlos, ¿no? Entonces, bueno, no sé, como que esta clase estaba más hecha como una conversación que como una práctica de mindfulness. Pero algo importante quizás que podemos compartir relacionado a lo que decías, que es que tú puedes llevar tu atención y tus sentidos a la actividad que estás haciendo en el momento, ¿no? Entonces, si te lavas los dientes y realmente te concentras en eso, puedes sentir el mentol de la pasta de dientes, puedes sentir a lo mejor cómo resbala tu lengua al lado de los dientes, qué tan húmedo tienes la boca, o sea, como poner atención en eso, o al comer y saborear una pasita.
si vas manejando, por ejemplo, algo que se hace cuando llegas a a un alto y hay un semáforo, hacer 3 respiraciones profundas y aprovechar ese momento para regresar y sentir tu cuerpo. O sea, hay muchas prácticas distintas y como dices bien, se tienen que ir practicando y cultivando pues cada día. Y no se requieren de prácticas de 40 minutos diarios necesariamente, pueden ser a veces incorporar un minuto de presencia en tu día cada cierto número de horas, ¿verdad? Puede ser algo paulatino que sumado hace una gran diferencia en el bienestar de la gente. Sí, desde luego, y realmente tenemos oportunidades pues en nuestra rutina diaria de redescubrir lo que hacemos. O sea, el café que nos tomamos, poderlo tomar con atención, o una copa de vino, o disfrutar una fruta con mucha atención me va a hacer descubrir diferentes sensaciones. Entonces, aquí lo importante es que cuando voy a tener una práctica de mindfulness necesito definir cuál es el ancla a donde voy a poner mi atención y a donde la voy a redirigir, que como decía, con frecuencia es nuestra respiración, pero puede ser una comida o puede ser la sensación de la pasta de dientes en mi boca, ahí ese es el ancla, o puede ser en el ejercicio del escaneo del cuerpo, pues el ancla es estar observando diferentes partes de mi cuerpo. Entonces siempre se requiere un ancla que es a donde cada vez que mi mente divague, la voy a regresar. Y eso es lo que voy a estar explorando en el momento presente. Porque en una hora nuestra mente puede procesar alrededor de 500,000 de estímulos. Por eso es como contra natura querer estar solo en un estímulo. Sin embargo, esta atención ejercitada nos ayuda a desarrollar una mayor capacidad de concentración y una mayor valoración de lo que la vida nos está ofreciendo cada momento. Claro. Muchas gracias, Claudia. Hay una pregunta muy interesante que dice que si el mindfulness puede ayudarle a combatir el insomnio. Como decía al principio, sí se ha visto que puede ayudar porque muchas veces, digo, si el insomnio no tiene una razón fisiológica importante, porque a veces puede ser que una persona tenga desbalanceada su tiroides, por ejemplo, pero si es más un insomnio por causas psicológicas, por preocupaciones, sí podría ayudar a la persona a entrar en un estado de serenidad con el mindfulness. Porque también se ha visto mucho que mindfulness ayuda a las personas a disminuir los estados de ansiedad o a aprender a controlar los ataques de pánico. De hecho, en un curso que tuvimos recientemente con IBI, una de las participantes nos decía que gracias a que entendió cómo funcionaba la atención y cómo funcionaba el uso de las fortalezas, pudo aprender a controlar sus ataques de pánico y que de hecho los dejó de tener. Entonces, al aprender a controlar la atención y dejar que esté desfasada de lo que está ocurriendo ahora y ocupada en el riesgo que podría tener si ocurre algo que me atemoriza, pues se disminuye la ansiedad y eso es algo que para muchas personas que la sufren es un gran beneficio. Claro, un cambio de vida completa, casi, ¿no? Así es. Y bueno, sé que quedan pocos minutos. Me gustaría hacerte una última pregunta que dice que si el mindfulness trabajado con los niños, si en el mindfulness trabajando con los niños se utilizan actividades lúdicas. En general, lo que yo he observado es que se utilizan prácticas muy parecidas a los de los adultos, pero se les ponen nombres lúdicos, como por ejemplo, observa cómo
tu panza cómo se infla como un globo, ¿no? O vamos a hacer esta actividad como un conejo. O sea, son como las meditaciones son muy parecidas, pero lo que se hace es que para que al niño le parezca interesante le ponen un nombre diferente. Porque en realidad, pues son las meditaciones de mindfulness, como decía, la práctica formal, pues tiene mucho que ver tanto con la respiración como con la atención al cuerpo, como con la observación de las emociones. Entonces también inclusive, pues a veces le ponen a estas emociones incómodas o negativas, también le ponen un nombre para que el niño las identifique de una forma más fácil o las visualizan con colores. Para que ellos puedan identificar estas emociones y puedan tener un vocabulario emocional más preciso. Perfecto. Y bueno, pues veo que hay gente que está preguntando también del curso, que les hubiera gustado tomarlo antes y que si lo pueden tomar después de otro curso que están tomando. Les platicamos brevemente, antes de cerrar. El curso inicia el 7 de octubre, son 8 sesiones de 2 horas cada una, que combinan tanto la teoría como muchos ejercicios prácticos. Aquí sí van a tener la oportunidad de practicar durante las sesiones y de llevarse ejercicios grabados y escritos a sus casas para que los practiquen pues, todos los días de la semana entre sesión y sesión. Es un curso que está orientado para tu desarrollo personal y por supuesto tú puedes compartir lo que aprendes a otros, ¿no? Es obviamente un beneficio en donde se busca sumar tu beneficio personal y de tu propio salud y poderlo compartir con los demás también. Entonces, el costo del programa son 6,000 pesos o $300, $299. Y actualmente para la gente que está viendo este webinar, tenemos un descuento de $20 si pagan obviamente en dólares o 400 pesos si pagan en pesos. Este descuento estará vigente hasta el 30 de septiembre. Y bueno, Claudia es la profesora del curso, ella se capacitó directamente con Ryan Nimick y de hecho Ryan nos comparte un video donde dice de verdad que Claudia es una de las mejores maestras de este programa alrededor del mundo, cosa que bueno, a mí me enorgullece sin ser tú, pero es ser alumna de él es de verdad un gusto enorme. Así que bueno, les aconsejamos que de inscribirse lo hagan no un día antes para que podamos mandarles toda la información a tiempo, que estén dados de alta y justamente que inicien este proceso de aprendizaje con conciencia plena y no en un apuro de última hora. Se los recomendamos mucho. Y bueno, pues Ale ya nos hizo favor de escribir el correo donde pueden obtener información o también el teléfono. Creo que el teléfono Ale ya no lleva el 1, ya se quitó el 1, entonces es el mismo teléfono 52 55 43 42 53 69, exacto. El curso es en línea, pero es en vivo, es lo que se llama un live webinar. Entonces tiene la experiencia es parecida a lo que llevamos hoy, aunque ahí sí habilitamos el micrófono para que los participantes puedan compartir sus experiencias, compartir su aprendizaje, sus reflexiones. Así que, pues nos da mucho gusto. Algo que es importante es que el curso es en línea, pero ustedes reciben lecturas, videos grabados y pueden volverlos a ver una y otra vez, las veces que sean necesarias. Y estamos en contacto tanto en la clase como en la semana. O sea, como es un curso en el que están completamente acompañados por el instructor. No es nada más un curso grabado, sino que estamos interactuando.
Exactamente. Y de verdad cuentan con un apoyo increíble de parte de Claudia, de parte de nosotros como instituto. Bueno, eso digo yo, hay gente que ya nos conoce, pero verdaderamente tratamos de tener una relación cercana con todos ustedes. Vi Y que, ay, perdón, vi que pusieron aquí el link, la página de Peggy Kern, alguien nos ayudó a ponerla y ahí podrían ver este test de PERMA multidimensional para evaluar el bienestar. Perdón, Arly. sí, no, no hay problema. Quería nada más, hay una que no ven todos esa liga. Entonces, Está en el chat. ¿la podrías volver a escribir, Claudia? ¿Tienes oportunidad? Porque Sí, dice ahora que la ven. la copio. Y bueno, mientras, digo, nos queda un momentito nada más, pero había una sola pregunta adicional que me gustaría no dejar sin contestar, que dice, ¿me podrían indicar qué material o fuentes podrían consultar para profundizar en el tema? Sí, está el libro justamente que escribió el doctor Ryan Nimick, que se llama Mindfulness and Character Strengths, o sea, Mindfulness y Fortalezas. Es de la editorial Jogrefe. Y este libro presenta en la primera parte todo el contenido teórico del programa, todo lo que fundamenta el programa, y en la segunda parte presenta cada sesión con sus ejercicios. Y el libro tiene un disco con las meditaciones también. El libro está en inglés. En el curso nosotros hemos traducido las meditaciones y todos los ejercicios para, como les decía, pues con IBI poder traer este programa a América Latina en español, y pues somos los que lo estamos impartiendo en español. Entonces, pues me parece que es una muy buena oportunidad de poder tomar el curso en nuestro idioma. Bueno, pues veo una manita levantada de Diana Miñoni, que me da mucho gusto saludarte, Diana. Veo que son las 8:02 de la noche y quiero ser respetuosa del tiempo de todos. Así que, Diana, te pido si nos puedes mandar tu pregunta y nosotros te la respondemos con mucho gusto en los próximos días, igual para cualquier otro participante. Con muchísimo gusto podemos contestar sus dudas. Rápidamente preguntan si el curso está disponible en otro momento porque está tomando el curso de psicología positiva o también del certificado de la felicidad. Sí, esta es la tercera vez que lo ofrecemos, así que no tenemos fecha todavía, pero esperamos compartir más adelante con ustedes si se vuelve a abrir el curso y cuándo sería. Y pues si tienen más dudas, pues escríbanos y con mucho gusto les contestaremos, y sobre todo los invitamos a que se inscriban a este curso que les va a ayudar a conocerse mejor y también a potenciar su atención para tener una vida con mayor bienestar. Pues bueno, muchas gracias, Claudia, gracias a todos. Es un gusto coincidir y sientan que el Instituto de Bienestar Integral es su casa y aquí estamos para ustedes. Así Gracias, Arlene. que estén muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.